analizando la realidad, parte de la realidad del fútbol venezolano con los fichajes, y ahora vamos a hablar del protagonismo de las gobernaciones para los presupuestos para poder fichar. Por cierto, nos dice Lisi Caro 1, que los equipos mejor reforzados son el Caracas y el Deportivo Táchira. Bueno, aquí ya hicimos una exposición, creo que Gasti no está muy de acuerdo con él. Pero, a ver, se incorpora al debate Nelson Pulido, lo tengo aquí a mi izquierda, es una de las personas que conoce en profundidad el fútbol venezolano porque desde hace años lo ha fotografiado, y también los ha seguido por su página web. No enumeres los años porque son muchos. Sí, no. No, hay que entrar en detalle. Comenzamos con Nelson. Nelson, ¿es positivo o es negativo que las gobernaciones inviertan tanto dinero en un proyecto que después no se mantiene? Bueno, es lo que ha sucedido en el tiempo. Yo creo que es un mal necesario. O sea, el fútbol venezolano ha vivido durante mucho tiempo del dinero que aportan los entes gubernamentales. Yo creo que habría que medirlo en términos de los éxitos y de la continuidad que se han logrado con esos proyectos. Y definitivamente uno de los que viene a la mente cuando se habla de este tema es el de Unión Atlético Maracaibo. O sea, aquel caso emblemático del fútbol venezolano cuando se derrochó tanto dinero, cuando se gastó tanto dinero, incluso dinero que hasta esta fecha se está debiendo. Hay técnicos, por ejemplo, está este técnico chileno, se me escapa el nombre. Que jugó la Libertadores, ahorita nos viene. Jorge Pellicer, bueno, estaba hasta hace poco, recientemente estuvo en el país reclamando un poco una parte de ese dinero que se perdió. Y bueno, es un caso que el aporte de las gobernaciones muchas veces lo que hace es sobredimensionar el valor de los futbolistas, distorsionar el valor del mercado. Y bueno, los equipos chicos sufren muchísimo cuando van a tratar de conseguir jugadores para reforzarse, y ese precio se ha inflado 2 y 3 veces lo que es su valor real. Eso pasa en todos los deportes cuando existen grupos económicos con mayor músculo que otros. El problema está en que ese músculo que es público, es estatal, al parecer no es fijo, no es sustentable. Exactamente. Eso cae. El apoyo, dejan en el aire a X cantidad de técnicos y jugadores como el cuento que el apoyo de las gobernaciones, para mí, tiene que existir. Una sociedad, las gobernaciones no tienen que apoyar a su sociedad por obligación, sino porque tiene que ser así, tienen que surgir. El deporte es cultura. Pero ¿qué pasa cuando la gobernación es el máximo accionista o el que máximo inyecta dinero a un equipo? No son perdurables en el tiempo. Porque son gobernaciones de turno. ¿Y qué le dice a un equipo que la siguiente lo va a ayudar? ¿Qué tiene que hacer entonces el equipo? Encomendarse a Dios y esperar que la siguiente gobernación le suelte el dinero. Es un caso con lo que está sucediendo con Anzoátegui. Claro, exactamente. a ese caso iba, porque, a ver, ¿qué pasa con las gobernaciones? Las gobernaciones están haciendo una asociación rápida. Si mi equipo es exitoso, mi figura trasciende. Claro. Lo que intentó Tarek Williams Luego, cuando él se retira, porque hay allí el peligro, cuando hay de nuevo, se va a votación, pierde la gobernación o llega una nueva figura, ese presupuesto no está asegurado, que fue lo que le pasó cuando dice Eduardo Álvarez, llega y dice, yo no puedo poner en riesgo toda la inversión del Estado por un equipo de fútbol. Exacto. Pero ahora Anzoátegui vuelve a tener un equipo competitivo con 11 refuerzos. ¿De dónde salió ese dinero a nuevo? O sea, es como raro que está en un momento y en otro no está. Pero para analizar este tema, desde la redacción del Líder, tenemos a Gonzalo Rodríguez, él es coordinador de la sección de fútbol del periódico. En el fútbol venezolano se ha distorsionado el precio de los fichajes de algunos jugadores. Varias gobernaciones pagan lo que sea para traer lo mejor que esté disponible. Eso altera la realidad económica del balompié criollo. Voy con Nelson, porque Gonzalo dice algo que es cierto, alteran los precios. Sí. La pasada semana tuve una reunión con alguien que trabaja dentro de un equipo y me decía, es una locura, se está pagando otra vez lo mismo que se hacía años anteriores a los importados. Esto es sueldos de $30.000 y $40.000 para un mercado que no lo da. Y eso conlleva que el jugador nacional, al saber que le estás pagando eso al importado, eleva 3 veces su precio. ¿Y quiénes sufren? Obviamente los equipos que tratan de mantener una filosofía Los que lineal. no tienen el apoyo, los que no tienen el apoyo no. Incluso los que sinceran su sueldo. Los de empresas porque privadas. Los que son responsables de alguna forma. Nelson, Un Caracas. Es el caso del Caracas Fútbol Club. Exacto. O sea, el Caracas Fútbol Club es una institución que se mantiene alejado pues, de ese esquema de las gobernaciones y las alcaldías para obtener el ingreso, el flujo de caja que le permite funcionar durante el año. Lo hace gracias al aporte de sus patrocinantes y principalmente al aporte de Laboratorios Vargas, que es la empresa familiar que aporta prácticamente el 50% del presupuesto que destina el Caracas para funcionar durante el año. ¿Qué sucede? Que el Caracas, siguiendo esa política, no puede pagar
los salarios que pagan otros equipos y pierde entonces así sus figuras. Entonces este es un mercado que se ha convertido, además por el hecho de que los equipos del fútbol venezolano no pueden acceder al dólar Cadivi, entonces se convierte como una especie de, no sé, de hervidero, hay como un río, un lago lleno de pirañas en el cual los equipos tratan de arrebatarse las fichas unos a otros porque no pueden acceder además al mercado internacional como deberían hacerlo. Pero, o sea, ¿cuál es la solución para el Caracas entonces? ¿Se asocia con una gobernación? Que, no, el Caracas tiene una estrategia, el Caracas tiene una estrategia y ha sido potenciar las canteras para generar el talento necesario y bueno, irse nutriendo de esos jugadores que van creciendo. Aunque este equipo del Caracas no es precisamente una expresión de sus canteras. No, que va a tener. El hecho de que haya llegado Eduardo Zaragoza, bueno, ha representado una serie de cambios a la plantilla de... Antes de su llegada, Philippe Valentinera había dicho claramente que, bueno, que se iba a apostar un poco más al jugador propio, el que ellos venían formando, pero con la llegada de Zaragoza también han llegado algunas fichas, además por un tema de esas salidas forzosas que tuvo el Caracas. Caracas perdió aproximadamente unos 9 o 10 de jugadores que fueron titulares en el torneo anterior, así que es difícil suplantar toda esa cantidad de jugadores como ahora el caso tal vez más visto o más expuesto en las redes sociales es el de Rafael Acaba con el Carabobo Fútbol Club, quien además de ser un fibrudo del fútbol ha asumido, se ha asumido como un fanático, ¿no? Pero la inversión del Carabobo es tremenda, es decir, se ha traído jugadores que han incluso militado en la Liga Española, por ejemplo, que han regresado a sus países. Sí, lo que está haciendo Carabobo de verdad es impresionante. Primero porque ves las altas y las bajas y bueno, de altas es prácticamente una plantilla nueva, ¿no? Nuevo, sí. Un equipo completamente nuevo que bueno, él como fanático del fútbol que lo estás diciendo, está apostando por este equipo y porque pelee. El más importante es que Juan Guerra, que se está llevando. Emilio Rentería. Rentería creo que es el más tiene sonado. experiencia en la MLS. En la MLS, exacto. Ahorita se me va, pero tienen un jugador uruguayo y un jugador argentino que tienen experiencia en Europa incluso. Bueno, en teoría lo que hay que, y cito a Astrid, hay que persignarse y ligar que este proyecto se sustente, que se mantenga, para que la gente no quede con los pies en el aire, cosa que sucedió en el pasado. Sí. Lo que sí es cierto es que, bueno, efectivamente, y para redondear este tema, el fútbol venezolano depende todavía muchísimo de eso. Es una pena que la empresa privada no tenga la fortaleza, que no tenga el músculo económico para aportar más en el fútbol. Ahí tendríamos que hacer otro programa para decir si en eso no influye que sean 18 equipos. Que los recursos tengan que expandirse a áreas que no, a equipos que realmente no son competitivos. Además a la gente se le escapa de su conocimiento el hecho de cuánto dinero cuesta realmente tener un equipo en primera división durante un año. O sea, el presupuesto es realmente alto, es muy difícil que una empresa privada por sí sola pueda con eso. Tienen que ser varios. Le agradecemos entonces a Astrid, a Nelson, a Daniel Bergoya, que estuvimos analizando aquí el tema del fútbol nacional y los refuerzos. Nosotros ya venimos en el próximo corte con béisbol y se suma un hombre de mucho poder, Alfredo Villamil.